3.3 nos corresponde a la humanidad de Cristo. Hemos hablado, ¿cierto?, en nuestras predicaciones que Cristo es 100% hombre y 100% Dios. Siempre nuestras posturas debemos fundamentarlas. ¿Y cómo las fundamentamos? Por intermedio de la Escritura. Entonces continuamos con nuestro manual. La humanidad de Cristo. Así como el Evangelio de Juan fue escrito para atestiguar la divinidad de Jesucristo, Primera de Juan fue escrita para disipar el error doctrinal de la verdadera humanidad del Señor Jesucristo. Si él no era verdadero hombre, no podía expiar los pecados de los mismos. Su sangre no será real y su muerte solamente una ilusión. La prueba, ¿cierto?, de que nació de la Virgen, lo vimos la semana pasada, pero como también cabe en esto, vamos a repasar estos textos bíblicos. Esta clase de nacimiento fue por el medio el cual tuvo lugar la encarnación y garantizó la naturaleza no pecaminosa de Dios. Isaías 7:14. Amén. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Emmanuel, ¿cierto? ¿Emmanuel qué significa? Dios. Dios con nosotros. Dios con nosotros, ¿cierto? Ahí hay una profecía donde se está anunciando de que el Hijo de Dios vendrá desde una virgen. Virgen. Amén. ¿Quién tiene? Mateo 1:23. Ya. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. 1:18. 1:18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién tiene por ahí 1:25 y Lucas 1:34? 1:25 yo misma, estoy ahí Ya. mismo. Pero no la conoció antes que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. ¿Y 1:34? Lucas 1:34. Aquí lo tengo. Ya, Ya. a ver. 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Amén. Amén. ¿Cuál es el punto que estamos analizando acá? La humanidad de Cristo, ¿cierto? Porque siempre explicamos que Cristo fue 100% hombre y 100% Dios. Bien. Tuvo un cuerpo de carne y sangre. Se le reconoció como judío. Juan 4:9. Ya. La mujer samaritana le dijo: como tú siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Bien, entonces la mujer samaritana vio, ¿cierto? Y reconoció a Jesús como un judío. Un ¿Ya? judío. Mateo 13:55. 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llamará su nombre, no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Amén. ¿Cierto? Aquí, ¿cierto? A Jesucristo se le identifica como el carpintero, ¿cierto? Que tenía una familia. ¿Por qué? Porque su padre era carpintero, su madre era María y tenía hermanos. ¿Ya? Sí. No como lo interpreta la Iglesia Católica, sino que eran hermanos, podemos decir, medios hermanos. Hermanos por parte de madre, ¿cierto? De aquellas personas que menciona la Escritura. Juan 19:1, la hermana Gloria. No, yo lo tengo. Hermana Estrella. Yeah. Dice:
Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Bien, entonces, ¿qué pasó? Que sintió dolor. ¿Por qué? Porque él era carne, ¿ya? Carnero hombre. Era carne. Juan 19:28. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno cada lado, y Jesús en medio. ¿Y el 28? 28. Perdón. Después de esto, subiendo Jesús, que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Lo leo de nuevo? No, sí se entendió, ¿cierto? O sea, ahí vemos, ¿cierto? A Cristo que era hombre, ¿cierto? Tuvo dolor, era parte de una familia terrenal, fue reconocido como un judío, vivió el horror, ¿cierto?, de la crucifixión y tuvo sed. Vemos en Lucas 2:40, hermano Luis, ¿puede leer? Lucas 2:40. Parece que el hermano Luis tiene el internet muy malo. Yo lo tengo acá. Ya. Lucas Lucas 2:40. y el 52 también. Ya. Que tiene que ver con el Dice, desarrollo normal que tuvo Jesucristo. O sea, ¿qué pasó, cierto? Que creció como todo ser humano. amén. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y el 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Amén. Entonces, Jesús, ¿cierto? Que quede claro, se encarnó. Punto D. Tenía alma y espíritu humano. Su alma se atribuló, ¿cierto? Juan 12:27, hermano Alejandro. Juan 12. 12:27. Juan 12:27. ¿No? Sí, Manuelito. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Entonces, ¿qué estaba atribulada? ¿Qué estaba angustiada? Su alma, ¿cierto? ¿Dónde están los sentimientos? ¿Dónde está el gozo? Eso estaba atribulado Jesucristo porque sabía, entendía lo que iba a pasar. Juan 11:33. Amén. Dice, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Estamos hablando, ¿cierto? Cuando Jesucristo llora, ¿por quién? Por Lázaro. Lázaro, ¿cierto? Vemos, ¿cierto?, que él lloró por su amigo Lázaro, y vemos, ¿cierto?, que, ¿cierto?, su espíritu, su alma, también, ¿cierto?, se entristeció en este pasaje bíblico. Y Juan 19:30. Amén. Me toca a mí. Déjeme acá. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces, ¿y qué pasa? Que, ¿cierto?, todo ser humano tiene alma y tiene espíritu. Cuando su Amén. espíritu muere, ¿cierto?, es vuelto ¿a quién? Al que lo dio, Amén. a Dios. O sea, yo muero, el espíritu es prácticamente el que me da el aliento de vida. Punto E. Sus características eran de un ser humano, tuvo hambre, se cansó y necesitó cierto descanso, sintió compasión por las almas, se apenó por Jerusalén, tuvo
tuvo nombres humanos como hijo de David, Jesús, o su equivalente a Josué, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, que quiere decir Jehová salva. En su humanidad, Jesús también es mediador entre el Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5, hermana Denise. 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Para que fuese cierto, o se cumpliese la Escritura, y pueda ser comprado, ¿cierto? Nuestra salvación, o ser redimido ante Dios, había que haber sangre. Y es por eso que Cristo tuvo que encarnarse para poder, ¿cierto?, redimir nuestras vidas. Solamente un solo mediador. Ahí, entre Dios y los hombres, es Cristo. No existe la Virgen María, no existe un santo, no existe un cura, no existe un pastor, no existe, aunque se crucifiquen esas personas, no pueden mediar entre Dios y los hombres. Aunque sean las personas más buenas del mundo y se crucifiquen, y Dios lo haya usado, ¿cierto?, en milagro, en profecía, lo que sea, en todos esos temas, tampoco puede mediar ante Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque esa persona nació del pecado. Cristo no nació del pecado. Esa es la gran diferencia. Y solamente existió una sola persona, ¿cierto?, que nació por intermedio del Espíritu Santo, que fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sin pecado alguno. Entonces, estuvimos analizando. ¿Alguna pregunta con respecto a la humanidad de Cristo? En Juan 19:30. ¿Ah? En Juan 19:30 quedó él. No entendí qué significaba, digamos, no alcancé a entender el significado. 19:30. Ya, el 19:30 habla de que cuando Jesucristo tomó el vino, ¿cierto? Estaba en la cruz, ¿cierto? Y dice que su espíritu, su cabeza se inclinó, ¿cierto? Se fue hacia adelante, porque murió. Su cabeza se inclinó hacia adelante, y entregó su espíritu. ¿Entregó su espíritu a quién? A Dios. A Dios. Cuando usted, hermano Alejandro, existe o vive porque tiene espíritu. Existe el Espíritu de Dios y existe su Espíritu. Su Espíritu es el aliento de vida. Entonces, cuando yo muero, ese aliento de vida vuelve a quien me la dio. ¿Y quién me la dio? Dios. ¿Avanzamos? Ya. Entonces, entendemos, ¿cierto?, la humanidad de Cristo, 100% hombre. Hablamos, ¿cierto?, que Cristo fue 100% hombre. ¿Por qué? Porque él era la única forma de que podía redimir el pecado de la humanidad.